Estoy listo para que me corches, a ver. Bueno, pues ya comenzamos con la entrevista. Estamos aquí con el compañero, bueno, con el señor Camilo Arango. Es un gusto tenerlo a usted como con esta entrevista. Espero la pase Gracias, bien. Alejandra. Y Gracias. Yo sé que sí. pues entonces comencemos con este temita. ¿Qué lo motivó a llegar a ser artista, diseñador? Bueno, la verdad, te voy a contar que yo me hice diseñador fue cuando entré al San José. O sea, empecé a trabajar con diseño, no soy diseñador. Mi carrera base es artes plásticas. Yo estudié en la Academia Superior de Artes de Bogotá. De hecho, yo soy la primera promoción de la academia. Mucho tiempo estuve trabajando como artista, fotógrafo. Fui reconocido más que todo como fotógrafo durante un tiempo. Y luego, cuando entré al distrito y entré aquí a San José, me decían que había una plaza para diseño. Entonces tenía una persona que se llama Marlene Granados, que era como mi tutora, mi mentora en la parte del diseño, y entonces ella fue la que me empezó a incorporar a ese campo. Lógicamente yo había visto diseño en la universidad, pero fue ella quien me empezó a incorporarme hacia el campo del diseño. Y pues hacia las artes siempre las he tenido, ¿no? De hecho, mi papá es arquitecto. Entonces, una de las cosas que me motivó a mí trabajar en la parte del dibujo que tanto me gusta, era cuando niño yo veía a mi papá dibujando, ¿no? Inclusive mañana tengo una entrevista sobre carátulas de discos y resulta que una vez me encontré unos discos hace mucho tiempo de salsa y esos discos no tenían carátula y entonces me motivó como a dibujarlos y resulta que eso fue mi primer acercamiento hacia el dibujo como así como en serio, pero mi primer acercamiento fue cuando estaba en el colegio y fue una forma chistosa, ¿no? Porque fue dibujar un Garfield con un amigo. Nos demoramos un mes haciendo un Garfield de un pliego, pero ese fue mi primer acercamiento hacia el arte. Y después un profesor que llamaba Jorge Suesca, que nos llevó al Museo de Arte Moderno. Entonces ahí fue cuando yo decidí que quería estudiar artes. Es bueno, profe. Pues, pues, ¿cómo decirte? ¿Qué tanto trabajo es en el colegio y el diseño para ti? Bueno, a ver, hoy en día existe la profesión que se llama artista docente, ¿no? Es lo que yo me dedico. Soy artista docente, pero igualmente yo comparto las dos mismas cosas, ¿no? A mí el colegio ha sido una herramienta fundamental porque resulta que yo aprendí a entender que para aprender para enseñar, mucho para aprender tengo que enseñar. Entonces, todo lo que yo enseño en clases y todo, lo practico primero. Y eso me da una forma como de crear una obra. De hecho, la obra esta que ustedes conocen tanto dibujo, la creé fue en los salones de clase. Yo no la creé en mi casa ni nada. Fue de pronto saliendo en medio de como ustedes hacían tantos ejercicios, dentro de clase y yo me quedaba tanto tiempo sin hacer nada, entonces yo dije, no, porque no aprovecha el tiempo y empiezo a dibujar mientras ustedes van trabajando. Y entonces encontré también una forma de motivación de que si ustedes veían cómo uno dibujaba, también se motivaban hacia el campo. Entonces fue así, o sea, fue una relación, una simbiosis entre a aprender y enseñar y seguir trabajando. Entonces, y ahora con la pandemia, he desarrollado un estilo en el cual todo lo que yo enseño lo practico antes. Eh, ¿Podríamos, digamos, mostrarnos algunos de sus diseños, profesor? Claro, pues ahorita que estoy trabajando, esta mañana cuando hablamos estaba trabajando en es una nueva interpretación de un trabajo, ¿sí? Entonces, ese es el que estoy trabajando. Estoy trabajando en otros bocetos, estoy haciendo un reto de hacer, como con ustedes, estamos viendo la parte de stop motion y toda esa parte, y yo les prometí que íbamos a trabajar los mismos modelos, ¿sí? Entonces que también, mira, entonces esto va para stop motion y esto también, recuerden que esto te lo has visto, algunos trabajos, este es el caracol, este es todo esto va a terminar en fotografía, ¿no? La idea es esa. Entonces, para mí el dibujo es una gran herramienta que me ayuda a conceptualizar todo lo que yo quiero, ¿no? Hay una cosa que yo no me puedo ligar y además es parte de información y parte de mi ser, que son tres elementos que yo trabajo. El dibujo, la escultura y la fotografía. Entonces, todo eso lo tengo que llevar hacia ese campo, ¿sí?
de una manera u otra. Muchas veces yo pensaba en esos días que no sé si llamar la obra una obra fragmentada o una obra, ¿sí? O un tema, ¿no? Como tal, porque yo siempre soy aquí así, yo no puedo estar, yo no me resisto a estar tratando unas 15 días la misma cosa, me desespera, entonces me toca estar cambiando aquí y allá. A mí me decía un profesor de la universidad que me parecía una gallina, que yo saltaba por un lado y terminaba por el otro. Entonces, a mí el dibujo es una herramienta muy eficaz, ¿sí? Y también mi formación, ¿no? La información cuando yo estudié todavía con curas y ahí me decían, la forma de descansar es cambiar de actividad. Entonces, si yo quiero descansar un rato del dibujo, hago escultura, y si quiero descansar la escultura, cambio la fotografía. Y entonces así he creado tres disciplinas al mismo tiempo. Y no pensará también, digamos, hacer muñequitos en, no sé, telas por ahí. ¿En qué, Alejandra? En telas, profe. Tipo No, para peluches. pintar, sí, o lienzo. No, el campo mío, porque además yo soy en ese sentido un poquito muy vieja escuela, ¿no? O sea, es que la trayectoria mía de arte viene más o sea, no solamente viene de la universidad. Yo casualmente empecé, por lo que no te imaginas, yo empecé estudiando escultura. Entonces yo hice 3 años de escultura, ¿sí? En un taller que se llamaba Cecilia Álvarez de Medina, ¿sí? Mientras estaba estudiando, terminando el bachillerato, ¿no? Entonces, a mediodía, yo estudiaba hasta mediodía y después estudiaba el colegio de noche. Entonces, el campo mío se formó mucho hacia este tipo de escultura un poco tradicional, porque de hecho, nosotros no trabajamos en el taller de escultura contemporánea, no, era una escultura, la formación con Cecilia era una escultura más tradicional, y entonces eso como que caló mucho en mí. Entonces, por eso es que yo, en cierta manera, yo soy un poco tradicional, aunque mi trabajo es muy surrealista y muy conceptual en muchos aspectos, ¿sí? No conceptual dentro del arte conceptual, sino a nivel del dibujo es conceptual. Entonces esas disciplinas me crearon un poco clásico hacia estos elementos. Más encima que hubo también una relación también muy cercana conmigo con el cine, ¿no? Yo veo mucho cine. De hecho, tú lo sabes que una de las materias fuertes que yo dicto es audiovisuales. Y entonces, toda esta relación ha sido también con el cine, ¿no? Con esa parte de crear elementos que no existan, de crear esos elementos. Entonces, para eso necesita ser un poco figurativo, un poco muy preciso en esos aspectos, ¿no? Sí. Pues, digamos, profe, ¿qué películas le han motivado para crear nuevos diseños, nuevos dibujos, nuevas fotografías? Generalmente un director, más que películas, un director que me influye mucho es Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro, además de las películas de terror que me fascinan, ¿sí? Es un género que me gusta bastante, siempre me ha gustado. Guillermo del Toro diseña todo lo que son las figuras como tal. Él hace todos los diseños y él hace todos los concept art antes de hacer las películas. Es algo que me motiva mucho de ver el trabajo de Guillermo del Toro, ¿no? Inclusive el fin de semana estaba viendo unas películas nuevas de Guillermo del Toro que me parecieron bien interesantes, ¿sí? Entonces ese tipo de cine del terror, una película que me influyó y me ha influido muchísimo es Drácula de Francis Ford Coppola, ¿no? Es una película de 1992, pero es una película que tiene una vigencia extraordinaria en su parte gráfica y en su parte visual, ¿no? Que se integra muy directamente hacia la estética de Gustav Klimt, ¿no? Entonces, en el vestuario y toda esa parte. Entonces, son películas que siempre me han impactado muchísimo. Y no sé, y esa parte como macabra, yo he tratado de hacer cosas felices, alguna vez nunca he podido, siempre me voy a hacer lo macabro, nunca me voy como a esa parte muy feliz de la cosa. No me imagino haciéndolo. Bueno, profe, pues, ¿qué carreras ha tomado en su vida a lo largo? Bueno, a lo largo de mi vida, uy, pues pucha, si yo me pongo a pensar, un día me puse a pensar que yo me había pasado recibiendo clase, creo que el 90% de mi vida, inclusive todavía lo sigo, ¿no? Yo empecé, como te comentaba, trabajando con el taller de Cecilia Álvarez, ¿sí? En el año 88 hasta el año 91. Y en el año 90, no, perdón, hasta el año 90. En el 91 trabajé un año con una pintora que se llamaba Miriam Arango, pero la verdad, yo para pintura, a pesar de que enseño color, no me considero un pintor muy, no, muy pobre.
¿sí? Bueno, uno tampoco puede abordar todo el mundo en una sola mano. Siempre quise ser pintor, pero la verdad nunca se me ha dado. Luego estudié pues en los años de la universidad, en la digital, en la Academia Superior de Bogotá, los 5 años. Después hice una especialización, como te digo, que siempre me gustaba el cine, en pedagogía de lenguaje audiovisual. Luego hice una especialización en la parte lúdica, luego hice otra en TIC, ¿sí? Entonces he tenido un poco de bagaje en esa parte de audiovisual, muchísimo, ¿no? También otra que fue enseñar esto de forma divertida en educación lúdica también, o sea, he hecho las especializaciones, ¿no? Ahorita me encuentro volviendo, retomando un poco el tema con doméstica, ¿no? Que me parece bien interesante, con personas que son bastante jóvenes y que se encuentran nuevas técnicas y uno descubre. En el arte hay una cosa, Alejandra, que tú nunca terminas de aprender. Siempre vas a aprender una cosa nueva. Uno no se la sabe todas. Uno puede que digan, oh, qué dibujante, que lo hace bien y todo, pero uno no es una persona que en definitiva sabe de las otras. De hecho, te cuento, yo fui conocido como fotógrafo y yo he dictado cursos en la universidad como fotógrafo, pero de pronto cuando empecé a tomar muy en serio la fotografía, que fue a partir también de hace 2 años para acá, volver a recuperar la fotografía, lo que yo aprendí de fotografía tuve que desaprenderlo. O sea, yo no vine a aprender mi segunda ronda en fotografía, sino desaprender de la fotografía. Gracias a, por ejemplo, a muchos videos que ustedes les muestro de Ruben Go, de Eric Girbot, de toda esta gente que son fotógrafos digitales y que le muestran otro mundo y otro espectro de ver la fotografía. Entonces me pareció, entonces fíjate que uno muchas veces también tiene que desaprender, ¿no? Lo aprendí, de pronto también va a pasar en un momento con la parte de escultura, ¿no? Voy a desaprender. Por ejemplo, lo que vemos, por ejemplo, muchas veces en clase, lo que es hacer los muñecos realistas y toda esa cuestión de fotografiar juguetes. Créeme que en la universidad, cuando estaba yo trabajando que además el tema era la muerte, que yo expuse muchas veces en Colombia Americana y todo eso, a mí nunca se me ocurrió, Alejandra, llegar a un momento dado y fotografiar juguetes. A mí me parecía absurdo y resulta que ahora prácticamente mis modelos son juguetes. Entonces, ¿cómo esos juguetes se vuelven reales? ¿Cómo se sigue desaprendiendo? Entonces, también una cosa de aprender es desaprender y pienso que es una parte fundamental dentro de la vida, Alejandra, es desaprender las cosas, poder tomar las cosas de otro rumbo, de otra manera. Es lo que se dice, que si tú sigues haciendo las cosas siempre iguales, nunca esperes resultados distintos. De pronto, si tú aprendes a desaprender, vas a lograr otras cosas muy distintas. No sé, ¿alguna vez usted dibujó esqueletos en su adolescencia? ¿Sangre de pronto? Bueno, claro, dentro de la parte de esa parte formal que yo tuve que trabajar también. Tuvimos que trabajar muy bien la anatomía. Cecilia era una fascinada por la anatomía humana y nosotros, creo que los que salimos del taller de Cecilia trabajamos muy bien la parte anatómica. Hay una parte que de pronto sí hubo como un poco de miedo, fue cuando nos tocó de pronto alguna vez tratarnos de enfrentar a dibujar cadáveres. Que acuérdate que la, que la academia clásica, me refiero, de artes, te llevan a dibujar cadáveres. A mí me dio pavor y no, yo no pude, no, con esa parte sí no pude yo, de tener que coger cadáveres y ver esa parte anatómica, con esa parte sí no pude. Pero esqueletos, claro, porque hay que conocer, tú quieres conocer muy bien la figura humana y quieres conocer muy bien, y veo que es parte de la academia y es parte de lo que se ha olvidado, Alejandra. Hoy en día las escuelas de arte se les ha olvidado esas partes. ¿Sí? Entonces todo es conceptual, todo es escritos, entonces yo digo, ¿hasta qué punto es bueno? En ese sentido, por ejemplo, ahí el diseño gráfico se llevó a la plástica, porque en diseño se ve más ilustración que en artes plásticas. Entonces ahí es cuando viene mi consideramiento un poco hacia las academias hoy en día, muy contemporáneas, muy lindas, muy bellas, muy conceptuales, pero realmente yo veo que ustedes como personas jóvenes, y yo me doy cuenta porque soy pedagogo y yo vivo hasta a diario, ustedes quieren una cosa distinta, ¿no? Quieren aprender cosas distintas, ¿no? Quieren hacer, quieren trabajar, quieren formarse, quieren inventarse nuevos mundos. Y las artes muchas veces no lo la forma de las artes no lo posibilitan hoy en día, ¿no? Sí, profe. ¿Pregunta alguna vez si dibujó algún cadáver igualito al de su compañero?
como plagio. Ah. No, nunca me atreví a dibujar cadáveres, la verdad no pude, yo no pude con esa parte, y a pesar de que mi mamá era enfermera, y ella no, yo nunca pude, ella decía, pero ¿cuál era el miedo de dibujar cadáveres? Y nunca pude, nunca, no sé, nunca pude con eso, siempre he buscado como distintas formas. De hecho, te cuento, Alejandra, que tengo entendido que la entrevista tuya es sobre el dibujo, ¿no? Y te voy a contar una anécdota muy interesante. Yo cuando salí de la universidad duré casi 7 o 8 años sin dibujar. Porque en la academia, cuando estamos en la universidad, todo era arte conceptual, todo eso, y entonces se satanizó un poco el dibujo, y yo duré un tiempo como con esa satanización del dibujo. Entonces, no, que el dibujo no sirve, que no sé qué, y resulta que a través de ustedes, de mis estudiantes, piensen que es también importante aprender de sus estudiantes y escuchar a los estudiantes. Y es que ustedes me enseñaron de que el dibujo no solamente era hacer figuras, era empezar a crear mundos, otros mundos, ¿sí? Que es lo que yo les digo hoy, los motivo, ¿no? ¿Para qué aprenden a dibujar? Si van a dibujar a una persona igual, miren, existen herramientas muy eficaces, una buena fotografía, un buen estudio, lo hacen. Pero si ustedes quieren crear buenos mundos, nuevos mundos, cosas que nadie ha visto, aprendan a dibujar. Así es como para mí ese es mi concepto del dibujo, y para eso es la importancia del dibujo, y eso fue lo que me ayudó y me motivó a creer nuevamente en el dibujo. Saliéndome un poquito del tema, profe, ¿el anime a usted lo ha considerado profano o satanización? Al principio, hace muchos años, y yo te lo comento, Alejandra, que sí, en el año 2000, porque no se veía el anime como una manera de arte, sino se veía, o sea, la información que uno le llegaba era muy pobre, ¿no? La información que uno también tenía sobre el anime era pobre. Entonces resulta que uno satanizaba eso porque uno relacionaba con figuras muy voluptuosas, toda esa cuestión. Entonces me decía que era pornografía. De pronto, cuando yo hice una especialización, la primera especialización que hice, que fue pedagogía del lenguaje audiovisual, alguien llegó y empezó a hablar sobre Dragon Ball Z, y todos nos burlamos, todos que éramos tan intelectuales nos burlamos, y el tipo sacó una tesis muy interesante de cómo en la educación se podía incorporar la parte del anime, y eso me empezó a motivar como a mirar un poco el anime y empezarlo a comprender de una manera distinta y ver que es un estilo, sí, y es un arte hoy en día, y es un estilo de cómic muy interesante como cualquier otro y muy respetable como cualquier otro, y que hay maestros del anime espectaculares, pero entonces la misma ignorancia uno lo llevaba a otras cosas, ¿no? Sobre el anime, ¿no? Entonces fíjate que, por ejemplo, hoy en día yo no le tengo, trabajamos muchas figuras sobre anime, lo que pasa es que es difícil. Mirando yo, por ejemplo, cuando uno empieza a explorar y empieza a indagar sobre las cosas, las perspectivas que se manejan, los manejos, lo que yo les decía, las figuras alegóricas que yo les comento en clase muchas veces, no son fáciles de concebir, Alejandra, es de estudio, todo eso es de mucho estudio. Y son estilos, ¿no? El estilo mío es muy distinto, pero igualmente pienso yo que la persona que le gusta el anime hay que seguirlo. El peligro que cae en eso, yo pienso, es que, y es el problema, el peligro que siempre hemos caído acá, que siempre copiamos y copiamos y no creamos nada propio. Ese es el peligro que yo veo. Es bueno conocerlo, es bueno aprenderlo, ¿cierto? Y es bueno desarrollarlo. Pero desarrollarlo ¿para qué? Para crear un estilo propio, crear una cultura propia. Y ese ha sido el fracaso, sea cómic, anime, o sea cómic norteamericano, o sea cómic europeo. Caemos en ese mismo error de seguir imitando a los otros y no buscar un tema propio, ¿no? Entonces, ese ahí es el peligro que nosotros caemos. O sea, el problema es que caemos en ser uno en 20 millones, ¿sí me entiendes? Y no buscamos ser como esa parte distinta, como arriesgarnos y decirnos, hagamos otra cosa distinta, algo nuevo, busquemos. Pues ahí, profe, esta es una pregunta un poco ya relevante. ¿Usted qué pensaría si en clases algún compañero o algún académico como usted le dijera, véase Boku no Pico? ¿Cómo? ¿De qué? Boku no Pico. Es una serie de romance. Bueno, sí es romance. Pero trae una controversia un poco, podríamos decirlo, profano, ya que
esto trae consecuencias a que algunas personas quedan traumadas y otras personas dicen, eso es normal, eso no pasa nada. Bueno, mira, Alejandra, yo una cosa que siempre, y a mí mucha gente me ha criticado por eso, yo tengo que centrarme dentro de mi realidad y dentro también de mis circunstancias. Yo soy un profesor de artes, de diseño, de una secundaria, ¿sí me entiendes? Donde también, y me van a criticar y más de uno me va a ahorcar por lo que yo voy a decir, pero es mi posición, donde uno tiene que guiar y uno tiene que mirar hasta qué punto uno puede permitir cosas, ¿no? Uno tampoco puede ser tan permisivo en todo, ¿no? Hubo hace un tiempo una estudiante que tratándome de escandalizar me mostró unos dibujos que había hecho bastante eróticos, ¿sí? Y bastante directos y bastante, sí. Y me decía, profesor, ¿lo puedo exponer en artículos? Yo le dije, no, si usted lo quiere desarrollar dentro de su trabajo personal, desarrollelo, pero no es el lugar ni es la clase para desarrollarlo, ¿sí? Porque son cosas que también uno también debe tener límites en este tipo de arte, ¿no? Uno como profesor de artes, hubo otra persona que alguna vez encontré haciéndose unas cruces en el brazo, ¿sí? Yo soy profesor, soy empleado público y yo también tengo deberes como tal, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, una persona haciéndose, yo tengo que inmediatamente eh, no, enterar a mis jefes porque yo tengo superiores en ese sentido. Entonces yo también también tengo que tener muy conciencia que yo soy el adulto y yo sé cómo, hasta qué punto, o sea, cómo debo guiar un tipo de cosas, ¿no? Si las personas ya en su libertad, ya más adelante, en su vida privada, lo hacen, pues yo no soy quien para juzgarlos. No soy una persona que juzga ciertos tipos, ciertos caracteres, porque no es mi función, pero sí mi función dentro de la obra sí tener como un cierto equilibrio, ¿no? Que es necesario conservarlo, ¿no? Esos dos niños iban a ser uno pornográficos, bueno, pornografía, pero de la pornografía que se pinta, no de la pornografía que se puede decir que es profana, entre comillas. Uh -huh. Y la otra, pues el otro personaje, pues sería un tatuador en unos años, si es que se animaba. Pues él estaba comenzando con su pielcita, a ver. Y después terminaría con las otras personas, siendo un gran Pues artista. pues son cosas en ese sentido muy personales, ¿no? Lógicamente la idea es que yo, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, los riesgos que yo tomo, te voy a poner un caso, no tanto con la pornografía, con el cine de terror, que tú sabes que es un género que me fascina, pero hay cosas del cine de terror que cuando uno está con los estudiantes no puede dejarlos llevar a ciertas partes. Por ejemplo, hay cosas que uno sabe que no se deben tocar, por ejemplo, una tabla Ouija. ¿Sí? Uno sabe que eso no, que son cosas que ya van a otro parámetro y que uno tiene que guiarla. ¿Cuál es la función de uno como pedagogo ante todo, Alejandra? Es saber guiar a las personas y saberles decir en cierto caso, mira, esas cosas no se hacen por esto y esto y esto. ¿Sí? En el caso de la pornografía, pues lógicamente estamos dentro de un sistema educativo, estamos dentro de una institución educativa en el cual no es prudente ¿sí? Trabajar ese tipo de cosas. Si lo tienes que trabajar en tu vida personal y tus padres lo admiten, pues yo no estoy sobre eso, pero tampoco lo puedo permitir en mi aula. Es como si ustedes me jugaran con una Ouija en la mitad de un aula, y eso lo han hecho. Créeme que eso yo he visto de todo en esta profesión. Entonces, y eso de pronto es el riesgo que se corre muchas veces cuando hay profesores muy permisivos, ¿no? Entonces, no, que eso es liberación. No, uno es formador y uno es el adulto y tiene también que tener sentadas ciertas bases. Por eso es que uno está aquí, para formar, para indicar, ¿sí? para, para orientar qué es también, qué es prudente, qué no es prudente, qué va de acuerdo con la edad, qué no es, sí, ese tipo de cosas es lo que uno hace como orientación. Pues es verdad. Aunque hay algunas instituciones que, o sea, te dan la posibilidad perdón, de Desarrollar. desarrollarse, sí, desarrollarse más en el arte que sabe manejar mejor. Hay algunos que han llegado Sí, digamos, a dar
esas visiones que en su actualidad no se podía notar antes. Digamos, Exacto, pero bueno, pero siempre he pensado, Alejandra, que para ese tipo de cosas o ese tipo de conceptos ya está, ya está la educación superior, en el caso de las universidades. Entiende que nosotros estamos dentro de un hábito escolar, secundaria, como tal. Entonces los parámetros son distintos. Si ya la persona quiere especializarse en ese tipo de arte o el arte que quiera, si quiere body painting o lo que quiera, ya para eso hay una institución de carácter superior que ya lo guía frente a esos temas, ¿sí me entiendes? Nosotros somos esto y hay que, muchas veces la gente no entiende el concepto, no logra entender el concepto de que, de eso mismo, de que hay gente que piensa que nosotros podemos hacer lo que queramos, no, porque nosotros estamos bajo un contexto escolar y como tal es importante entenderlo, ¿sí? Y no salirse de esos parámetros porque yo soy, ¿sí? Yo a eso pertenezco y en eso yo trabajo. pues bueno, profe, metiendo un poquito de contexto al cine ficción, o sea, terror y la ficción a la vez, ¿usted qué pensaría si, digamos, un día saliera una película el cual tiene un contexto que algunos no entenderían y que otras personas lo entenderían de una manera como irracional, pero divertida? No te entiendo. No te entendí. Pues, digamos, una película que se basara, digamos, en unos hechos reales, pero que en vez de ser tanto real, lo volviera más ficción y en vez de ser tanto que sea un contexto de línea eh, recta, fuera curvosa y a veces se devolviera en bucle. Pues de eso se trata el cine, ¿no? Deleuze escribió alguna vez sobre el cine y él decía una frase: las películas totalmente lineales son un total fracaso, ¿sí? O sea, el cine no puede ser lineal, el cine tiene que tener altibajos, debe tener retorcerse a las historias, debe tener cosas que la persona no entienda. O sea, lo que tú me estás hablando es que lo que, lo que tú me estás preguntando es lo que debe suceder en una película, ¿no? Para que la película sea interesante. Una película de carácter lineal, con historia lineal, sí, es bonita, pero de bonita no pasa. Sí, pero cuando se encuentra con intrigas, con dramas, con todo lo que tiene un guión cinematográfico, es cuando lo hace interesante, ¿sí? Por eso es que gran parte del cine colombiano ha fracasado, ¿no? Mucho cine, ¿no? Y yo, por ejemplo, veo, sí, películas tan malas también. Yo tuve un profesor en la universidad que fue mi director de tesis, que él me decía: Camilo, si usted quiere aprender de lo bueno, mire también lo malo, porque nosotros siempre estamos mirando lo bueno, pero nunca tenemos la comparativa. Yo te pongo, por ejemplo, cines, por ejemplo, de humor en Colombia, es un cine muy malo. Yo digo, lástima el metraje que botaron de cinta acá, porque son películas lineales, aburridas, a veces tontas, ¿sí? Entonces tú dices, lástima, ellos teniendo todos estos recursos, que uno generalmente no los tiene. Nosotros tenemos, si acá llegamos y uno tiene una cámara más o menos, y ni siquiera de cine, ¿sí? Una cámara fotográfica que hace video y dice: no, este mantiene mucho. No, esos son recursos mínimos. Ellos ya tienen mucho presupuesto para hacerlo y nosotros, ¿sí? Mientras que nosotros no. Entonces a uno le da tristeza y pesar ver cómo sucede, cómo se desgastan muchos metros de cinta en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, profe. Pregunta, me meto en su vida personal, pero ahí voy. ¿Qué tan profundo ha sido el arte en tu familia, ya sea antigua o moderna? Bueno, de hecho, hay muchas anécdotas sobre eso, ¿no? Yo vengo de familia de artistas, ¿sí? Como te estaba comentando, mi papá era arquitecto, o es arquitecto, porque no ha muerto, no ha fallecido todavía. De hecho, resultó que también mi mamá escribía y tenía una abuela que también hacía poemas. Entonces, y siempre, yo desde pequeño, siempre hubo una cosa que
que mi papá siempre lo escuché cantando, él tocaba muy bien, tocaba muy bien la guitarra y tenía muy buena voz, y mi mamá cuando estaba en vida la acompañaba. O sea, yo siempre crecí en un ambiente artístico, y los que más me motivaron para estudiar arte fue mi propia familia. Entonces, me acuerdo tanto que en un momento dado yo le dije a mi mamá, mamá, yo no quiero estudiar arte, sino quiero estudiar arquitectura. Me respondió, como siempre contesta una santandereana, ¿es que se volvió pendejo o qué? Ya eligió arte, sí. Ella se opuso a que yo, en serio, ella se opuso a que yo estudiara arquitectura. Entonces, eso fue algo bastante anecdótico entre la vida. Y aquí en mi vida, en mi vida con mi familia personal, siempre está muy involucrado el arte. De hecho, nosotros cuando tenemos oportunidad yo de exponer siempre viajo con la familia, vamos a festivales artísticos, vamos a exposiciones, ¿sí? Mi casa está totalmente rodeada de arte todo el tiempo. No soy una persona muy sociable. Yo te lo reconozco que no soy una persona de que usa el arte como pretexto social, no lo hago y no me gusta, y no me gustan las personas que lo hacen, porque me parece que eso es un poco el arte de esa manera. Yo soy un poco aislado, yo tengo que el artista debe ser un poco aislado, ¿no? Entonces, porque el artista la pasa viviendo su vida. Entonces, mi vida transcurre entre el estudio, dentro de la casa, ¿sí? Y esa es la vida artística que nosotros vivimos, ¿no? De pronto, algo que disfrutamos mucho es del paisaje. Entonces, nosotros, cuando tenemos oportunidad, nos vamos de camping y esa es la ocasión con mi esposa para ir a tomar fotos, y vivimos tomando fotos todo el tiempo. Siempre vivimos rodeado todo el tiempo de arte. Entonces, para mí no es algo que surge naturalmente dentro de mi familia. ¿También tus hijos lo disfrutan? Pues ellos no mucho, porque ellos crecieron con eso. Entonces, tú sabes que cuando tú creces con unas condiciones, con ciertas cosas, tú las ves normal. Entonces, para Sergio es algo normal. Él las ve como algo natural, porque él creció dentro de eso, ¿no? Nosotros los llevamos a festivales de arte, a Manizales, a varias partes que hemos viajado, ¿sí? A festivales de arte contemporáneo, en los cuales yo les pongo mucho. Entonces, él creció con todo ese tipo de cosas, entonces lo veo como algo natural. Pero de hecho él quiere estudiar arte y cine. Eso sí le gusta, eso le ha influenciado mucho el cine. Eso es bueno. Uh-huh. Pregunta un poco incoherente, pero muy cierta. A ver, las neuronas de nosotros son casi el 10% del cerebro. ¿Usted cree que solamente el 10% de nuestro cerebro es el que funciona? Pues alguna vez hablaba sobre esa pregunta, pues, y él respondía con algo. Si usáramos una sola parte del cerebro, o el 10% del cerebro, no podríamos ni caminar ni tendríamos motricidad. Nosotros usamos el cerebro, ¿sí? Lo que pasa es que se confunde con la capacidad cerebral, ¿sí? Porque nosotros hasta parpadear estamos usando el cerebro, todo eso. Y es un mito, ¿no? Que cuando me decían en el colegio, es que usted no piensa, ni qué es pensar si no vive pensando todo el tiempo. Entonces, frente a la capacidad cerebral, nosotros siempre estamos desarrollando totalmente el cerebro. Lo que pasa es que las funciones cerebrales, unos las desarrollan más que otras, ¿no? Y eso sí y eso sí es como un músculo que tú tienes que ir desarrollando, y tienes que tener la capacidad de ponerlo a funcionar, ¿no? De hecho, hay muchas cosas también. Se dice que en unas partes de, de muchas enfermedades que llegan con el tiempo es por no, ten, no tener como muy activo el cerebro, y eso es verdad. O sea, el hecho de dibujar, el hecho de hacer deporte, el hecho de estar pensando, de todas esas cosas, te activa muchas capacidades neuronales, ¿no? Tienes constantemente conectividad neuronal. Entonces, eso es como un ejercicio. A ver, ¿qué más podría sacarle de su vida? Ah. Pues, a ver. ¿Qué más, Alejandra? Su primera convocatoria, digamos, como fotógrafo, ¿cuándo fue? ¿Qué año fue? Bueno, yo con la fotografía comencé un poco casual. Yo tenía una cámara que me prestaban en un sitio donde yo trabajaba, ¿sí? Y resulta que eso fue en el año 92.
A mí me gustaba la fotografía y uno veía, perdón, sí, en el año 92, 90, 92, y uno veía la fotografía como algo extraterrestre porque en los tiempos de uno, primero era la fotografía análoga, ¿sí? Y no cualquiera tenía acceso a una cámara reflex. Entonces, yo empecé como, a mí me prestaban esa cámara y empecé como en la universidad como a tomar fotos y como chévere, y la gente pensaba que yo era fotógrafo, y yo no era fotógrafo, yo tomaba fotos, pero por casualidad, y de pronto me vi involucrado entre el laboratorio, entre químicos, reveladores, ampliadoras, un sinnúmero de cosas, y así duré prácticamente la carrera, y así terminé como el énfasis en fotografía, en blanco y negro, ¿sí? Pero igualmente no, o sea, fue algo que llegó, como llegan muchas cosas a la vida de uno sin darse cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de estilo sería sus dibujos, profe? Su forma de Mi ser. fotografía más se centra, mi tipo de dibujo se centra más en una especie de surrealismo y un poco más conceptual, ¿sí? Es un surrealismo porque y también juego mucho el absurdo, ¿no? A crear, tú te has dado cuenta que yo, cuando estoy trabajando, busco lo absurdo. Alguna vez en clase yo les comentaba a ustedes sobre un poco de Marcel Duchamp, que hablaba sobre el objeto encontrado, y yo decía, pues yo, al contrario al objeto, a Duchamp, busco el objeto pensado. ¿Y pensado para qué? Para que ese objeto funcione de otra manera y se vuelva absurdo, ¿no? Entonces yo busco como el tipo de absurdos en las cosas, como desafiando muchas veces la gravedad, desafiando muchas veces por ejemplo, la serie que estoy haciendo, que es Híbridos Atópicos, que es la serie que yo me encuentro trabajando actualmente, es el proyecto que estoy desarrollando, ¿sí? Es buscar el absurdo. Entonces el surrealismo es un poco absurdo, ¿no? Entonces en ese sentido, pues yo desarrollo esa línea. ¿Alguna vez has intentado algo que hayas creído que fue absurdo hacerlo o una pérdida de tiempo? Pues a ver, sí he pensado que uno pierde muchas veces tiempo y algo que yo perdí mucho tiempo fue haber dejado el dibujo durante tantos años. Sí, porque tú pierdes las capacidades, pierdes, o sea, mucho no, bueno, claro, hasta que uno es difícil encontrarse, ¿no? O sea, uno cada vez que se encuentra se pierde peor, ¿no? Cuando tú crees que te encontraste, te pierdes. Pero pienso que sí, hubo un tiempo que no me dediqué ni al arte ni a nada, ¿sí? Sino sencillamente como a pedir el día, entonces fueron como 3 años que sí siento que fueron perdidos, sí. Pero bueno, también son experiencias vitales dentro de la vida de uno, ¿no? Eso fue a partir de una separación que yo tuve, entonces me dediqué como a pasar la vida loca, como decirlo así. Entonces perdí muchas cosas, y boté muchas oportunidades. Entonces, sí, hay veces que uno piensa que perdió el tiempo. Por eso es que ustedes les digo, y en clase siempre los digo, que yo siempre busco robarle tiempo al tiempo, ¿no? Entonces es como, ya a la edad, yo tengo 52 años, ya busco como en busca del tiempo perdido, ¿no? Aunque alguna vez escuchaba yo a alguien, no soy una persona muy religiosa, pero decían, todos los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Entonces, las cosas, ¿a qué quiero llegar? Las cosas llegan a su momento, ¿no? Entonces, de pronto, no era la ocasión, y de pronto cuando era muy joven, yo cometí un error muy grande, de pensar que uno que después de los 40 iba a ser un artista maduro y no sé qué. No, igual, yo soy igual de infantil y todo. Entonces, era una falacia que yo mismo me inventé. Entonces, yo esperaré a los 30, yo esperaré a los 40, esperaré a los 45, ¿sí? Y ese Después de que me tiempo no muera. iba desarrollando uno nada. No, las cosas se hacen, exacto. O sea, algo que yo aprendí es que el después no existe. O sea, lo haces o lo haces. Si te equivocaste, pero equivócate haciéndolo. No te equivoques no haciéndolo, que es lo peor. Entonces es eso. Entonces, cuando madure, era cuando esté en el ataúd, profe. Se llegan ustedes en clase. Pues, a ver, ¿qué más te puedo decir? ¿Cuál fue tu primer dibujo que hiciste? Así. Pues lo que te cuento, mi primer dibujo que yo califiqué, que era la diferencia entre dibujar como niño y empezar como una vida de arte, fue un Garfield. Y es chistoso, ¿sí? Lo hicimos con un amigo con témperas, quedó horrible, ¿no? Sí. Pero no me parecía un bonito dibujo, ¿no? Y eso me marcó, ¿no?
Me marcó muchísimo porque empecé como a... Ahí es cuando empecé como esa parte de la estética, del arte, lo que empezar a buscar, que era lo que uno quería en la vida, que quería hacer. Entonces, pues, además yo tenía como de 14 años, entonces, y eso fue el mismo dibujo que me marcó, que fue prácticamente mi dibujo que marcó el antes y el después, ¿no? Cuando yo era niño, tenía 21 palomas y mi papá me compró un cuaderno, sí, un blog, mi papá y mi mamá me compraron un blog para escribir todos los datos de palomas. Pues yo nunca escribí una sola letra, terminó llena de dibujos. Inclusive jugando, sí, jugando, yo jugaba con el dibujo a crear unos personajes de carácter de músicos, que yo quería hacer un Beatles, uno de los Beatles, y entonces eran como un dibujo emulando los cuatro Beatles, ¿sí? Y eran como carátulas y afiches, entonces yo ponía a jugar y como uno prácticamente, uno de niño, tiene una infancia un poco solitaria, entonces, a pesar de ser el menor de cuatro hermanos, yo tuve una infancia un poco solitaria, entonces yo dibujaba y recreaba eso, así en la carpeta. Entonces, esos fueron muchos dibujos, esos fueron como 100 o 200 dibujos que yo hice durante un año. Me fascinaba dibujar. Sí, no lo hacía muy bien, pero lo hacía. Después de que... Ah, perdóname. Y tu esposa, cuando se conocieron, le dijiste, toma este dibujo y sé mía. ¿O cómo No, fue? era alumna mía. ¡Wow! Sí, era Eso me alumna mía. sorprende. ¿Era ilegal en esos instantes? Dime. ¿No eran, ella no No, era porque yo ilegal? trabajaba en tiempo para... No, yo trabajaba en educación para adultos en ese tiempo. Ah, bueno. Entonces, yo trabajaba los domingos, ella estudiaba ahí, y entonces en la clase de artes, pues, ahí. Sí, entonces, Su primera cita. mi primera cita, no sé, no me acuerdo. Ah, mi primera cita, no, fue a los 5 años y regalé un tomate. Ah, qué lindo. No, ya más en la cocina. Menos mal, menos mal, pero de buenas que no encontré un gajo de cebolla. Dice que menos mal encontré tomate. Sí, sí, menos mal fue un tomate en un gajo de cebolla. Eso hubiera quedado lindo. Tu primer Ay, detalle no. así, como que entregaste un dibujo o entregaste otra fruta, verdura, gajos, plata, No, yo no dinero. he sido como, no he sido en la vida como muy detallista, la verdad, no he sido de chocolates ni nada de eso, nunca. De pronto, pero de pronto las novias me dejaban tanto, porque yo no soy, nunca he sido una persona como muy detallista en eso, ¿no? Dibujos he regalado a muchos, he regalado mucho dibujo, ¿no? A veces uno se pone a pensar que no es bueno hacerlo, ¿sí? Porque es que resulta que uno, es algo que te cobra mucho tiempo, ¿sí? O hacer un dibujo no es una hora ni 2 horas, son por lo menos para que te salga más o menos, son 8 horas de trabajo, tú lo sabes, que tú también eres dibujante y tú sabes muy bien que un dibujo ocupa mucho tiempo. Y muchas veces hay cosas que son ideas que salen en el momento y que tú no las puedes recuperar después y tú las regalas. Entonces, y más encima que es que algo en la vida que yo he aprendido a través del tiempo, es que uno no debe regalar las cosas que uno hace porque te ha costado esfuerzo, dedicación, experiencia. Y entonces la gente, lo primero que te mira a ti y te dice, también toma un dibujo, ¿me lo puedes regalar? Es lo primero que creo que también te pasa, a todos nos pasa eso, que se le puede regalar dibujo, entonces los dibujos, entonces dice uno, bueno, y tú eres odontólogo, ¿será que tú me regalas una limpieza bucal? O tú eres abogado, ¿será que tú me regalas un... No, es una profesión tan respetable como toda, Alejandra, y yo pienso que uno no puede regalar ese tipo de cosas, ¿no? Porque son cosas que son tuyas, ¿sí? Que te han costado, entonces ellas tienen un valor que, que puede ser emocional, puede ser económico, pero siempre tiene un valor. Entonces, si uno regala un dibujo, debe ser una persona muy especial, ¿no? Yo, de hecho, nunca acostumbro, y tengo muchos amigos artistas, y yo nunca acostumbro a pedir obras regaladas. Ahora que me ha regalado es porque ha sido una
cuestión de intercambio, una cuestión de mucha amistad, pero nada más. Regalo equivalentes. A ver. ¿Has hecho comisiones alguna vez? ¿Hecho qué? Comisiones, venta de ¿Cómo dibujos. hacen? Es la venta Sí, de claro. dibujos. Hay muchas formas, hay muchas formas de sobrevivir a esto, ¿no? Al arte, ¿no? Sobrevivir al arte. Hay unas, uno se vuelve en cierta manera un poco negociante, ¿no? O sea, muchas veces me dicen, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, yo salí en un colegio nocturno y mis amigos se burlaban de mí. Todos querían ser ingenieros, todos querían ser contadores, todos querían hacer un montón de cosas. Y resulta que yo quería ser artista. Todo el mundo me decía, no, yo me imagino a Camilo pintando en el Parque Lourdes, venga, denle 50 pesos por el dibujo. No, resulta que no, el arte se puede vivir y tú puedes vivir de muchas maneras del arte. Una es la pedagogía, ¿sí? Tú ves, lógicamente la tienes que desarrollar y tienes que ser honesto en lo que tú hagas. La pedagogía es una, ¿sí? Es la cual que ha sido la mayor fuente de ingresos que yo he tenido. La otra, intercambio de obras. Tú vas intercambiando, me acuerdo tanto que una vez se me dañó aquí una cuestión de luz hace poco y hice el trueque con el electricista. Bueno, usted me arregla esto, me deja esto listo y usted me da, y yo le doy un dibujo. ¿Sí? Entonces fue un trueque también que se hizo, también trueque con artistas. El hecho de, por ejemplo, de tú también como diseñador trabajé muchos años desarrollando páginas web. También a veces me llaman para hacer algunos cursos de fotografía o algunas sesiones fotográficas también me llaman. Entonces también son formas también de vivir del arte, ¿sí? O sea, no hay que cerrar las puertas, pienso yo. Del arte se puede vivir de distintas maneras. No solamente el punto que nos han pintado el tipo aislado en un cuarto por allá, dibujando y vendiendo dibujos. No, hay otras maneras también. Entonces, hay que vivir del arte y hay que vivir de ciertas maneras, ¿sí? No creo que un artista lo haya logrado solamente haciéndolo ahí, por allá aislado vendiendo dibujos. ¿Verdad? Profe, ¿alguna vez has hecho un dibujo digital, digamos, sin utilizar artes, bueno, sin utilizar el dibujo tradicional y sin usar Photoshop? O sea, dibujo hecho en la propia laptop o la tablet, sin usar, digamos, ningún Bueno, tipo de yo base. cuando he dibujado, lo poco que he dibujado o sea, no. Sí, he dibujado, cuando lo poco que he dibujado digital, porque en ese sentido, pues como, a ver, mi trabajo también es distinto. Uno tiene que aprender a seleccionar qué es uno y qué no es uno, Alejandra. Sí uso mucho la parte digital y en la intervención fotográfica, al final uso muchísimo el Photoshop. De hecho, uso todas las herramientas de Adobe, uso el Corel, ¿sí? Ya en el trabajo, ya lo que se llama la postproducción, ¿sí? Entonces, pero porque no, o sea, hacer el dibujo digital como tal, no lo desarrollo, ¿sí? No me he podido adaptar, lo he intentado mucho y no he podido adaptarlo. Entonces yo he preferido como usar inclusive una exposición que yo tuve hace 2 años en Artitis, donde tu profesor John, se llama De lo digital a lo artesanal. O sea, cómo se invertían las herramientas. De que yo llegaba de la fotografía totalmente digital, de un proceso totalmente digital, llegaba a hacer elementos análogos. ¿Entiendes? Ahorita lo hago de elementos análogos, por ejemplo, el dibujo tradicional, como lo hago a lápiz, que no ha perdido vigencia, porque inclusive siento que hay mucha vigencia hoy más en día, hoy está mucha más vigencia hoy en día que en cualquier otro tiempo. Y cómo después toda esa parte, cómo se escanea, se empieza a trabajar a escala ya, porque hay muchas cosas que tú tienes defecto en el dibujo y luego lo vuelves y lo imprimes y lo vuelves y lo realizas a la escala real como quieres que quede exactamente. Es una herramienta muy interesante. O sea, esa simbiosis entre lo digital y lo análogo a mí me ha parecido espectacular. Me ha gustado mucho esa simbiosis. Eso es bueno, profe. Bueno, a ver. ¿Cuántos 2 más 2? No, mentiras. Aquí, ¿qué experiencias ha tenido, digamos, que le hayan dicho algo terrible en su trabajo
pero que de todas maneras con ese trabajo sale a flote. Bueno, a mí, por ejemplo, algo que me ha sucedido, nunca, o sea, que yo recuerdo, nunca se han metido con la parte del trabajo, pero sí se han metido con mi parte personal. Yo tengo una cosa, yo amo mucho el arte, pero no me la llevo muy bien con los artistas. Entonces, cuando no quieren destruir, cuando no pueden destruir tu trabajo, ¿sí? Tratan de destruir tu parte personal. Y eso sí ha sido un común derrotero desde que yo estaba en la universidad. Entonces, te tildan, te juzgan, hablan, crean historias de mí. Inclusive han habido personas que son biógrafas. Tengo hasta gente conocida que es biógrafa y se inventa unas historias mías que yo digo, oye, esa parte de mi vida ni la conozco. Entonces yo decía, cuéntemela porque esa partita, sí, entonces hasta el momento nunca ha pasado que me hayan dicho, no, este trabajo es, o por lo menos a mí no directamente, no sé si lo dirán por detrás, no sé, pero a mí directamente me han dicho, pero sí se han metido mucho con la parte personal, ¿no? Que sí hago, que no hago, que por ejemplo, lo que yo te decía, lo de esta chica que encontré haciendo cosas que no debía, o sea, que no eran adecuadas en su momento, ¿sí? Me juzgó en redes sociales diciéndome que yo era un profesor anacrónico, que como así un profesor como yo podía estar dictando una clase de arte si el arte era totalmente libertad. Y yo pienso una cosa, yo trabajé hace un tiempo con un artista que ya se llama Tony Rocco, que es un fotógrafo norteamericano. Hicimos una exposición juntos y él es profesor en Estados Unidos. Y él me decía, Camilo, usted cree Estados Unidos es el país de las libertades, pero es donde más a la gente controlan también. Y nosotros como profesores, yo estando en Estados Unidos, que es el país de las libertades, también tenemos que tener mucho control sobre los estudiantes. Tenemos que saber qué es lo que, hacia dónde conducimos a nuestros niños, ¿sí? Entonces, la gente tiende a confundir. Entonces, la única forma que pudo haber hecho eso, me acuerdo tanto que escribían en redes sociales sobre mí, diciendo de que, uy, sí, yo soy un tipo por allá, uy, qué asco de tipo, si yo lo hubiera conocido, yo lo hubiera conocido, yo le hubiera dado un puño en la cara, de no sé qué. O sea, aquí, primero una cosa, la gente es emocional y la gente en redes sociales actúa lo primero que ve. Entonces no son coherentes con lo que dicen o hacen. Entonces, eso es un peligro que corre con las redes, ¿no? Y las redes se prestan para eso. Por eso yo les decía a ustedes cuando hacían sus videos, no le paren bola a lo que le vayan a decir. Hay gente que siempre te va a atacar tu trabajo, siempre, siempre, o tu vida personal. Cuando no te atacan tu trabajo, te atacan tu vida personal y siempre va a ser, y vas a ver que son gente que tienen problemas, que son envidiosos, que no están contentos consigo mismo, y uno aprende a vivir con eso, Alejandra. ¿Han llegado, digamos, a atacarte así físicamente hacia ti por lo que has hecho en tu trabajo? No, nunca me ha pasado eso, nunca he tenido eso. Y a pesar de que yo he hecho horas, yo he pasado por casi todas las épocas, todas las gamas del arte, ¿no? O sea, he hecho instalación, performance, dibujo, pintura, video, he hecho de todo. Pero no, hasta el momento nunca me ha pasado que hayan roto un trabajo o hayan, ¿no? Hasta el momento no me he dado cuenta. Bueno, pues por el momento, ¿cómo te has sentido con tu trabajo? Con lo que has vivido, Pues, en a sí, ver, los que bueno, has vivido. uno como ser humano nunca está contento. Y el día en que tú estés contento con lo que haces, o sea, que digas, oh, ese día, jubílate y dejas de hacer las cosas. Yo pienso que uno nunca está, cuando uno es dibujante o es artista, uno nunca está contento a la hora con lo que uno hace. Siempre encuentra uno el defecto. Siempre en algo, aunque la gente no lo vea, ¿no? Es como las obras teatrales, ¿sí? Cuando un actor comete un error, el actor lo sabe, y pronto el público no lo sabe, pero él sabe que cometió ese error, ¿sí? Entonces, es algo que no lo llega, y lo mismo sucede con la pintura, con la escultura, con todo lo que tú sabes que hay un error, ¿sí? Y que ese error hay que hacerse mejor. El día que tú pienses que tú haces todo perfecto, no, pues apague y vámonos, porque no, o sea, no llega, ya acabaste con todo, porque en mi caso sería contradecir todo lo que yo estoy diciendo, que
es aprender, uno tiene que estar aprendiendo y transformando y cambiando. No soy el mismo hombre que era a los 20 años, hoy en día no soy el mismo. Yo he cambiado, todo el mundo se tiende a transformar, Alejandra. ¿Pensaste en alguna otra carrera que te hubiera gustado hacer mejor? ¿No te dije arquitectura? Mi mamá me regañó. Sí, a mí me gusta mucho y no sé, yo encuentro mucha afinidad con la arquitectura. Y de hecho me hubiera gustado ser arquitecto. De hecho, si tuvieras mi estudio, todo mi estudio es diseñado por mí. O sea, es algo que, y además es algo que llevo en los genes porque por familia, siempre vi a mi papá dibujando, diseñando, entonces siempre me gustó muchísimo la arquitectura, ¿sí? Y para mí el espacio es fundamental, el espacio en que tú vives. Yo por eso es que les digo, alguien me decía, cuando yo entré al distrito, alguien me dijo alguna vez, profe, el arte no sirve para nada. Yo le dije, tiene toda la razón, el arte no sirve para nada. No sirve para nada, pero sirve para todo. Desde el momento en que tú te levantas y miras tu ventana, en el momento en que tú abres los ojos, ¿sí? Si ves un espacio que es armónico, que va contigo, que va con tu personalidad, estás viendo arte, ¿sí? Estás viviendo el arte. O sea, entonces, desde el momento en que tú combinas una chaqueta con una camisa, pues tienes que mirar un concepto de color, así sea el más básico, pero estás mirando, o una forma de vestir, que te pones plumas en la cabeza o lo que sea, es tu forma de ver tu arte, es tu forma de ver las cosas. O sea, el arte no es un elemento utilitario, pero sin arte no podemos vivir. El arte va intrínseco en todas las dimensiones del ser humano, ¿sí? Y en cada espacio. Que no nos damos cuenta, no lo descubrimos, es otra cosa, pero es algo que siempre tenemos que estar, vamos a estar viviendo. Bueno, profe, a debate se dijo. Es que agarró su machete y... no entras. Bueno, profe. A usted, digamos, hay algunos, digamos, de sus alumnos que le hayan contradecido en que el estilo no se mejora, sino que sigue siendo igual, o que ellos vean el mismo estilo, pero no hayan mejorado en sí. La primera vez que tuve este tipo de concertación fue precisamente cuando estaba en la universidad. Cuando le pregunté a un pintor que pues me lleva mucha más trayectoria y yo le dije, bueno, ¿y usted qué piensa de la evolución? Y entonces llegó del trabajo. ¿No? ¿Cuál evolución? No hay evolución en el trabajo. Cada trabajo es uno, ¿sí? Es uno y es único, es irrepetible, entonces no hay evolución en eso. Entonces, bueno, yo me comí esa carrera durante mucho tiempo, pero yo pienso que sí hay una evolución, o sea, tú no dibujas igual a los 5 años a como dibujas a los 40, a los 50. Hay una evolución porque hay un cambio, ¿sí? Si tú no evolucionas, si tú no evolucionas, y es que la evolución es muy relativa, ¿sí? No es llegar, la gente piensa que cuando digo evolución es llegar a dibujar figurativo, no, yo no tengo esa concepción como tan neonazi frente a las cosas, no, es llegar y la evolución es lograr que lo que tú reflejas y ves lo que tú piensas lo puedas proyectar tal cual, ¿sí? Eso es una evolución. Una evolución es también echar reversa, decir por este lado, por este camino no es. Mira, uno muchas veces cuando uno no tiene una meta muy específica, anda por todos los caminos y los más equivocados. Entonces, frente a eso, claro, uno encuentra muchos estudiantes que uno los ve a los 16, 17 años y dice, no, es que este es mi estilo y me quedo con ese estilo. Yo pienso, tranquilo que todavía le esperan como 30 años más para que vaya descubriendo. O sea, es descubrirse uno mismo y es descubrir el trabajo a través de uno mismo. Entonces, eso es para mí es una evolución. También el cambio, el desaprender es una evolución. Entonces, es parte también del proceso, ¿no? Porque acuérdate que nosotros vivimos dentro del arte en medio de un proceso. Profe, ¿usted qué piensa sobre el arte de la banana en la pared? Pero, aclarando, el arte sobre la banana de la pared con una artista que juega con la figura muerta de las frutas. O sea, ella cose frutas ya distintas, ya cortarle la cáscara. Uh-huh. Bien. Bueno, no ¿Cuál sé de si las te dos? referías a... Bueno, a ver, entonces, pensemos que estamos hablando específicamente de arte conceptual. A ver, hay un crítico que lo siguen mucho en YouTube, ¿sí? Que ha puesto el término que es, ay, se me olvidó el nombre, él llama el término de esto amparter,
Amparter. O sea, AMPA y arte. Amparter mezcla las dos palabras, ¿sí? Y entonces, no todo lo que miramos y todo lo que nos venden los medios es arte, ¿sí? Nos hacen vender como arte, pero no es arte. O sea, poner el banano, y eso fue una obra muy controversial porque resulta que después llegó alguien, despegó la cinta y comió el banano, ¿sí? No, como también el que vende miércoles de artista, ¿no? Entonces uno dice, mira, eso dentro del arte hay muchas cosas que precisamente es un juego, es un laberinto muy engañoso, ¿no? Yo conozco artistas abstractos que cogen un rodillo y pintan así, y le hacen acá y y ponen y sacan 50 cuadros en un día, conocí uno, trabajando como fotógrafo. Conocí uno. Y luego me decía, Camilo, venga, buscamos el nombre de la obra. Y sacaba un libro, buscaba un nombre bien rebuscado, se lo ponía. Entonces yo decía, y yo me imagino a la gente hablando y sentando con cara interesante, ve, este artista cómo ha evolucionado, mire el color, sabiendo que está comprando basura, ¿sí? Entonces, dentro del arte también se esconde mucha falta de talento, ¿sí? Y eso también lo ha generado un poco el arte conceptual, ¿no? Con Joseph Beuys, que yo pienso que lo más peligroso que dijo Joseph Beuys es decir que todo hombre es un artista. Sí, no todo hombre es un artista. Entonces, y resulta que entonces hacemos cualquier cosa y entonces le metamos una carreta alrededor. Entonces, ¿qué es más importante? Ahí el tema, la obra o el discurso. Entonces, ahí es cuando pesa más, o sea, es el planteamiento y la pregunta que uno se hace, ¿qué es lo que pesa más? Si yo dar un discurso frente a un trabajo o la obra en sí. Entonces hay que saber diferenciar ese tipo de cosas, ¿sí? Hay cosas que, por ejemplo, dentro de otras obras, ¿sí? Que tienen su tiempo, que tienen una dinámica, que es una performatividad que es bien interesante, ¿no? Sí, porque yo de hecho, yo vengo también del mundo del performance. Yo no hice performance, pero diseñé muchos performance y trabajé con una artista muy importante, que hoy en día es la más importante en Colombia, que se llama María José Arjona, ¿sí? Nosotros trabajamos en una obra que se llamó Diáspora, ¿sí? Ella perteneció, yo era el director de Diáspora en ese tiempo, y entonces, lógicamente hay que mirar qué cosas son y no son, y uno tiene que tener la capacidad temporal, además de separar qué es y qué no es, porque no toda la basura que nos venden es arte. ¿Verdad? Profe, ¿alguna vez le han vendido obras baratas? Las que dicen ser, las que dicen Las he ser regalado, que es peor. No, o sea, yo no hablo O de sea, las que yo haya que vendido eso cuestan del un 5 precio, pesos, sino del valor como hora. sino que las No, que dicen ser no, buenas, nunca. pero que salen siendo de esas que se dañan al instante, que uno no las puede ni ver ni tocar, porque ya se destruyen después de haberlas comprado. No, nunca he hecho arte efímero. De hecho, siempre he pensado que una de las cosas, y por eso pues yo estuve por eso a mí siempre un poco me cuestionó mucho el hecho de la fotografía, ¿no? Y me sigue cuestionando, ¿no? Pero es que yo llamo el digital artesanal, ¿no? Y es que, por ejemplo, la fotografía es un producto que hoy en día tú lo puedes reproducir muchas veces, miles de veces lo puedes reproducir, y casi todos van a ser casi iguales, todos. Sí, hay diferencias, lógicamente, y en las series hay diferencias, pero uno dice eh, hasta qué punto tiene un valor, ¿sí? ¿Qué valor tiene la imagen, el valor de la imagen o el objeto, ¿sí? Entonces, cuando tú te cuestionas. Entonces yo digo, prefiero muchas veces por ejemplo, la parte un poco artesanal, lo sigo haciendo por esa razón, porque yo valoro mucho la parte artesanal. De hecho, hace un tiempo yo hablaba con alguien y me decía, Camilo, usted es un artista. Yo no soy artista, yo me considero un artesano, porque me interesa mucho la parte artesanal, la parte está en el dibujo, de que cada detalle es único, irrepetible, que cada dibujo... Yo tengo dos versiones de este dibujo, te cuento, Alejandra. Esta es la segunda versión. Pero entonces este ya viene en un papel distinto, ya viene con un tratamiento de lápiz muy distinto. O sea, cada uno es único. Eso es lo que me gusta a mí del arte. Y eso lo aprendí muchísimo cuando un tiempo que estuve restaurando, ¿sí? Alguna vez me metí a restaurar cuadros, que eran espantosos. Entonces,
Pero entonces aprendí el valor de dos cosas con la restauración, el valor de lo único y el valor del tiempo en la obra. Una obra, si tú haces una inversión, o en mi caso, tú por ejemplo, si vas a hacer una inversión de $2.000 que no es económico, ¿cierto? O de $20.000 en una obra, para que se estilla en 6 meses, o sea, mi capacidad mental no valora eso, la verdad. Sino pienso que la obra también debe, y lo aprendí a través de la restauración, que las obras también deben ser perdurables en el tiempo. Las obras en cierta manera también deben sobrevivir a uno. Lógicamente una obra va a tener cambios porque un papel se vuelve amarillo o se vuelve ácido. Hay miles de cosas, pero que ya no son temporales y que no las puede controlar. Sí, que otra persona vendrá y si tiene el valor, las controlará. Pero me pienso que el valor del objeto es importante, el valor en el tiempo de las cosas. Bueno, profe. Pregunta. ¿El plagio y la copia son idénticas para usted o solamente tienen diferentes definiciones para vos? Bueno, eso depende de la persona. Yo hice copias, pero nunca hice plagios. Hice copias para aprender a pintar. Yo copié a Van Gogh. Aprendí mucho de Van Gogh porque Van Gogh me interesaba mucho. Copié mucho a Caballero, a Luis Caballero, para tener una línea de caballeros, ¿sí me entiendes? Pero no vender una obra como si fuera un camino, firmarla, o sea, copiar y ponerle mi firma, porque eso sí es un plagio, ponerle mi firma y venderlo. No, es más, de esos trabajos ni siquiera los firmaba, ¿sí? Ni siquiera los firmé nunca, sino sencillamente los copiaba, era para aprender, y muchas veces eso es una de las técnicas que uno usa para aprender a pintar, ¿sí? O para aprender a descifrar a muchos artistas, y inclusive hay escuelas en Alemania que te enseñan a copiar los cuadros exactamente, pero sí les dan, o sea, ellos sí son como muy rigurosos en ese sentido de colocar, esto es una copia de tal persona, y la persona que hace la copia está obligado a ponerle como ese sello de que eso es una copia, por ejemplo, de un Rembrandt, ¿sí? Porque el pintar también, el copiar también te enseña color, también te enseña composición. Y en un momento dado es bueno copiar, y yo lo he hecho. He copiado, pero no he hecho plagios, o sea, no he llegado yo ni a distribuir el trabajo, sino ese ha sido un modelo también de aprendizaje. De algún lado, acuérdate de mi teoría en las clases, que nada surge de la nada. En un momento dado tiene que basarse en algo, ya sea una copia, ¿sí? Hoy en día ya no lo hago, pero anteriormente lo hice algunas veces. No, algunas veces no, muchas veces. Yo creo que yo copié por lo menos de la obra de Caballero, por lo menos unos 10, 15 cuadros de Caballero, y en formatos grandes, pero era para aprender anatomía, para aprender el manejo del carboncillo, ¿sí? Verlo, por ejemplo, los videos, dibujar cómo era, buscar, ¿sí? Descifrar cómo es que trabajaba ese tipo de cosas. Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué más le puedo sacar de información? Ya que el tiempo se está agotando, porque ya me Lo sé, toca profe. hacer otras cosas. Este será nuestro último tema para cerrar. Bueno, profe, es que hace unos meses yo vi una entrevista de un personaje que es creador de anime, y pues que esta personita decía que copiar es bueno, calcar es bueno para hacer todos tus trabajos, y que, o sea, con hacerlo, siempre vas a ser el mejor. Pero que si haces algo diferente, eso es malo, porque las industrias de ahora solamente te quieren dar a ver las cosas malas. Y, o sea, claramente, o sea, esta persona está un poco mal, pero a la vez está bien, porque decía que copiar es bueno, sí, pero para tenerlo como trabajo día noche, no serviría, porque no desarrollarías tu parte óptima para crear tus nuevos personajes. Y esto, porque si copias solo las poses, todo, entonces no estás haciendo nada, sino que estás robándole el producto a otros productores que sí se esforzaron para crear esas animaciones. ¿Es bueno o es Bueno, malo para usted, digamos, que le aconsejaran eso, que dijeran que su
forma de ver las cosas fuera malas. Así como que te han Bueno, hecho de la vida. A ver, lo que yo te digo, Alejandra, es que, por ejemplo, es el problema de la industria. La industria te exige copiar. Si tú estás inverso y te vendiste a la industria en ese sentido, tienes que asumir de que tienes que copiar un estilo y que no puedes salir de ese estilo. ¿Sí me entiendes? No es mi caso, porque yo no vivo, o sea, no vivo mis dibujos. Tú sabes muy bien que yo vivo la educación. Entonces, a ver, es bueno copiar en el sentido que tú quieres aprender, pero ya cuando tú copias y le pones tu firma a esa copia, se llama falsificación, ¿sí me entiendes? Y hay un producto legal, acuérdate que yo les he hablado con derechos de autor, ¿sí? Entonces, ya estás cometiendo un plagio porque la persona que lo creó, a ver, la persona que lo creó le costó trabajo, le tocó esfuerzo, dedicación, ¿sí me entiendes? Pero si tú lo usas para aprender, es totalmente válido, para aprender de una forma pedagógica. ¿Sí? De hecho, hubo un taller en San José que yo ponía a copiar. Si alguna vez yo puse a copiar a los estudiantes para que aprendieran a pensar a coger el estilo y empezar a interpretar. Y eso es bueno, pedagógicamente es bueno. Pero si yo ya me dedico industrialmente a eso, es un vil plagio, ¿sí entiendes? Hay un problema ético ahí, un problema también, no solamente lo ético, legal, de hecho. Tú puedes terminar demandada y puedes terminar hasta en países como Estados Unidos o para muchos países de Europa donde los derechos de autor son tan estrictos, ¿sí? Tú terminas hasta en la cárcel o terminas pagando unas multas altísimas. Entonces pienso yo que uno tiene que también, pero también depende de la industria, ¿sí me entiendes? Cuando tú estás muy industrializada frente al hecho del cómic y te dicen tienes que copiar y bueno, pero yo no, pero por lo menos no en mi caso, ni me parece ético. Por eso yo les digo y yo les motivo a ustedes, nosotros estamos en un contexto colombiano, es que yo ustedes les motivo, hagan ustedes mismos, por eso les digo, háganlo ustedes, vayan mal, tropiezas en estrellas, envuelvas en nada, rompan los dibujos, todo, pero hagan una cosa propia, busquen ustedes, busquen su propio lenguaje, es lo que yo les aconsejo. Muérase. No, tampoco, porque como si te mueres no lo puedes hacer. Pero si revives de una manera increíble. Uno nunca sabe. Entonces la vida es válida. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias Alejandra por la invitación. Fue un placer haber hablado contigo. Muy agradable tu programa. Ojalá te vaya muy bien. Gracias, profe. ¿Listo? Chao, menina. Te cuidas. Chao, profe. Chao. Chao. Adiós.